Absolutamente. Aquí tienes la versión ampliada del texto manteniendo el estilo, tono, formato y voz original, pero llevándola a las 1500 palabras solicitadas. *** Título: Besos que marcaron época. El secreto detrás de los momentos más románticos de las series turcas ***. Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de los romances, los giros inesperados y por supuesto, esos besos que nos dejan sin aliento en las series turcas. Prepárense para revivir momentos épicos, analizar la química entre actores y descubrir el secreto detrás de esas escenas que tanto nos hacen suspirar. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis, recomendaciones y chismes del mundo de las novelas turcas. Dale a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo. Empecemos ya mismo con esta dosis de amor turco. Hoy, como bien dice el título, vamos a hablar de los besos más icónicos de las series turcas. No esos besos sencillos, cotidianos, que se dan como un saludo o una muestra de cariño casual, sino esos que hicieron historia, que marcaron un antes y un después en las tramas, y que nos dejaron hablando de ellos por semanas, meses e incluso años. Esos besos que a veces dicen más que 1000 palabras y que nos hacen creer en el amor verdadero, aunque sea en la ficción. Esos momentos que nos hacen agarrar el control remoto con más fuerza, contener la respiración y que, una vez terminan, nos hacen soltar un suspiro de alivio, satisfacción o incluso un grito ahogado de emoción. Exploraremos algunas de las series que, en mi opinión, han sabido construir momentos románticos inolvidables, poniendo especial atención a esos besos clave que definieron las relaciones de sus personajes. Analizaremos el contexto, la música, la tensión previa y todo aquello que hizo que esos besos se grabaran a fuego en nuestra memoria. Así que agarren sus palomitas, acomódense en su sofá favorito y disfruten el viaje. Preparen sus pañuelos también, porque puede que alguna lagrimita se escape en este recorrido lleno de emociones. Empezamos con una serie que para muchos marcó un hito en las comedias románticas turcas, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. ¿Recuerdan a Sanem y Can? Su historia de amor, llena de malentendidos, situaciones hilarantes y una química innegable, nos conquistó a todos. Esta serie es una comedia romántica con un toque de drama, que sigue a Sanem, una joven soñadora, espontánea y algo torpe que trabaja en la agencia de publicidad de Can, un fotógrafo aventurero, apasionado, libre y a veces un poco gruñón. Los actores principales, Demet Özdemir y Can Yaman, lograron una conexión en pantalla que traspasó el televisor y que se tradujo en una legión de fans alrededor del mundo, ansiosos por ver cada uno de sus gestos, miradas y, por supuesto, sus besos. Su química era tan palpable, que incluso los rumores de un romance fuera de la pantalla inundaron los medios y las redes sociales. Pero, ¿por qué Erkenci Kuş está en nuestra lista de besos memorables? Pues porque aunque hubo muchos besos lindos a lo largo de la serie, el primer beso entre Sanem y Can, bajo la luz de la luna, en un lugar apartado de la ciudad, fue simplemente mágico. Fue un beso que venía cargado de tensión, de atracción reprimida durante muchos capítulos, de miradas furtivas y roces accidentales, y que marcó el inicio oficial de su relación, aunque claro, con las complicaciones que toda buena historia de amor conlleva. Ese beso fue como una explosión de emociones, no solo para los personajes sino también para nosotros, los espectadores, que habíamos estado esperando este momento con ansias. Fue tan icónico que lo vimos en todos los vídeos de recopilaciones de mejores momentos de series turcas, en edits de fans y en todas las plataformas de redes sociales. Fue un beso que confirmaba que el amor, a veces, llega de la manera más inesperada, cuando menos lo buscas y con quien menos te imaginas. Además, la forma en que los dos personajes se relacionan, con ese tira y afloja constante, esos juegos de palabras, esas bromas y esos momentos de tensión palpable, hacía que cada acercamiento, cada mirada intensa, cada roce de manos y por supuesto cada beso, fuera un evento digno de ser recordado, comentado y revivido una y otra vez. Y aunque el resto de la serie tuvo altibajos, algunos giros inesperados y hasta momentos un poco desesperantes, ese primer beso siempre quedó grabado en nuestra memoria como el inicio de una de las historias de amor más queridas de la televisión turca. Y es que en el universo de las series turcas, los primeros besos tienen un significado especial, son como el sello que confirma que algo grande está a punto de suceder. Pasemos ahora a una serie que, aunque no es puramente romántica, también nos regaló besos que nos dejaron sin respiración, Kara Sevda, o Amor Eterno.
Esta es una serie dramática con toques de romance que cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan, una chica de la alta sociedad, quienes se ven separados por las circunstancias y por un complot que cambiará sus vidas para siempre. Los actores principales, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos regalaron unas actuaciones increíbles, llevando a sus personajes a límites emocionales que nos hacían sufrir con ellos, a sentir cada una de sus angustias y a anhelar, junto a ellos, la posibilidad de un final feliz. Kara Sevda es una historia trágica, llena de injusticias, celos, secretos familiares, manipulaciones y un amor que lucha contra todo pronóstico, incluso contra el destino mismo. Y es que cuando hablamos de amor verdadero en las series turcas, Kara Sevda siempre aparece como un ejemplo de ese sentimiento que puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. ¿Y dónde entra el tema de los besos memorables en esta serie? Pues en la intensidad con la que cada beso era dado, con la pasión y la desesperación que transmitían a través de cada uno de esos momentos. Cada beso entre Kemal y Nihan era una declaración de su amor prohibido, un desafío a las imposiciones sociales y un grito desesperado de un amor que no podía ser. Era un beso cargado de desesperación, de anhelo, de pasión que parecía quemar la pantalla y de la tristeza de saber que probablemente no estarían juntos, al menos no de la manera que ellos deseaban. El beso que más impacto generó y que quedó grabado en la historia de las series turcas fue el que se dieron en el puerto cuando, después de años de separación, de vivir vidas distintas y con el corazón roto, se reencuentran en un momento de tensión y confusión. Fue un beso que transmitía el dolor de la distancia, los años de separación, el fuego de la pasión que aún ardía con fuerza y la esperanza de que algún día pudieran ser libres para amarse sin las ataduras del pasado. Ese beso fue mucho más que un simple beso, fue la culminación de una historia de amor que no pudo ser, la manifestación de un sentimiento que no se extinguió con el tiempo y un grito desesperado de dos almas que se amaban más allá de las circunstancias. Fue un momento tan poderoso que se quedó grabado en la retina de todos los que seguimos esta historia, que lloramos con cada uno de sus capítulos y que anhelábamos un final feliz para esta pareja. Incluso los detractores del género romántico no pudieron evitar que se les escapara un suspiro con cada escena de este par. La fuerza de su amor traspasaba la pantalla y nos hacía creer, aunque sea por un momento, en el amor eterno. En Kara Sevda los besos no eran un mero adorno, no eran simples escenas para generar rating, eran una parte esencial de la narración, una herramienta para expresar la profundidad de los sentimientos de los personajes y un reflejo de su lucha por un amor que parecía imposible. Ahora vamos con una serie que quizás no tenga los besos más apasionados, pero sí algunos de los más emotivos y tiernos, Sen Kalkap o Llamas a mi puerta. Esta es otra comedia romántica muy popular que nos cuenta la historia de Eda, una florista independiente, soñadora y con una personalidad arrolladora que sueña con ser arquitecta, y Serkan, un hombre de negocios frío, distante, obsesionado con el trabajo y con una manera muy particular de ver el mundo. Los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, lograron una química espectacular que llevó a la serie a convertirse en un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia y generando una legión de fans que seguían cada paso de sus protagonistas. Esta serie nos regaló una historia de amor muy dulce, con momentos divertidos, situaciones hilarantes y otros más emotivos, que nos hicieron reír, suspirar, llorar y creer en el poder del amor. ¿Y qué pasa con los besos? En Sen Kalkap, los besos representan el desarrollo de la relación entre Eda y Serkan, la evolución de un contrato a un amor verdadero. Su primer beso fue como una broma, una necesidad dentro de su falso compromiso para convencer a los demás de que estaban enamorados. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, los besos se volvieron más profundos, más cargados de significado, de emoción y de un amor que crecía poco a poco entre los dos. El beso más memorable de esta serie, para mí, es el que se dan en la playa, cuando Serkan ya está recuperando su memoria después de un accidente que lo había hecho olvidar su relación con Eda. Fue un beso que demostraba que, a pesar de los obstáculos, de las mentiras, de los engaños y de los problemas que habían enfrentado, su amor seguía intacto, más fuerte que nunca. Fue un beso que nos hizo creer que, aunque a veces las cosas se compliquen, que el camino hacia el amor no siempre sea fácil y que se presenten obstáculos, el verdadero amor siempre encuentra el camino de regreso. Y aunque después de este beso hubo muchos más, cada uno con su encanto y su significado, ese en particular representaba una esperanza renovada para el futuro de la pareja, la certeza de que su historia de amor había superado todas las pruebas y que seguirían juntos para siempre. La ternura y la dulzura eran los ingredientes principales de este y de la mayoría de los besos que vimos en Sen Kalkap,
haciéndola una de las series más queridas por los fanáticos del romance, una historia que nos recordaba que a veces el amor puede nacer de la manera más inesperada, y que incluso las personas más diferentes pueden encontrar su camino juntas. Además, la evolución de la relación entre Eda y Serkan, con sus altos y bajos, con sus malentendidos y reconciliaciones, hace que cada beso se sienta como un peldaño más en su camino hacia el amor verdadero, un paso más hacia una conexión más profunda y auténtica. Y así podríamos seguir explorando muchos más besos que han dejado huella en las series turcas. Cada serie tiene sus momentos especiales, esos besos que nos han hecho suspirar, llorar y creer en el amor. Las series turcas nos han demostrado que los besos no son solo un gesto de afecto, sino una herramienta poderosa para contar historias, para expresar emociones y para conectar con el público.